Buenas tardes o buenos días, depende de cuándo ves esto. Estamos en el estudio que se llama ¿Por qué estoy en Cristo? Y habla de las realidades o verdades que experimentamos en nuestras vidas y que son verdad porque estamos en Cristo, como resultado de estar en Cristo. Y hace meses atrás comenzamos esta serie de estudios y hoy vamos a estar en la epístola o las epístolas, las dos de Pedro. Y al hacer este estudio, lo que estoy haciendo, si has visto esto, ya te das cuenta de esto, que comparto la realidad, leo el texto y luego sigo a la próxima. No profundizo mucho en ninguno porque son muchísimos, centenas de verdades y realidades. Pero les comparto esto para que al escuchar los pasajes, al ver las realidades, si hay una o más que te impacta, que te agarra, que te llama la atención, que pares el video, que mires en tu Biblia a esos pasajes o al pasaje que vemos y que te dé cuenta y que hables con Dios en cuanto a esta realidad y que sirva como animarte, para desafiarte, para ayudarte y a crecer, para que al estar en Cristo, Cristo sea cada vez más formado en tu corazón. Y si no estás en Cristo, por ahí te preguntas, ¿cómo es que puedo estar en Cristo? Y te agradezco por hacer la pregunta. Y básicamente vuelve a esto. Primero debes reconocer lo que Dios dice de ti en la Biblia. Dice que no hay justo, ni aun uno. No es solamente en cuanto a ti, es en cuanto a todos nosotros. No hay hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque, dijo Salomón en Eclesiastés 7, versículo 20. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice Romano 3:23. Y este texto acá de Romano 3, versículo 10, no hay justo, ni aun uno. Y como resultado debe reconocer que Dios nos salva no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Este texto es de Tito capítulo 3, el versículo 5. Y debes entender que Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Debes arrepentirte. Debes poner tu fe en el Señor Jesucristo, aquel varón a quien Dios designó, habiéndole levantado de los muertos. Esto es el camino de la salvación. Esto es el camino de la salvación de tu alma, de tus pecados, de la perdición eterna que espera a cada uno de nosotros, porque por naturaleza somos pecadores. No hay justo, ni aun uno. Y si has puesto tu fe en Cristo, si te has arrepentido de tus pecados, entonces estás en Cristo. Y quiero que vean conmigo primeramente lo que somos, hemos sido, lo que estamos siendo y seremos, lo que tenemos, lo que hacemos, lo que haremos y lo que podemos, porque estamos en Cristo. Primero, yo soy un hijo obediente de Dios. Primero de Pedro 1:14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Además, porque estoy en Cristo, soy uno que cree en Dios por medio de Jesucristo. Primero de Pedro 1, versos 20 a 21, dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, esto era Cristo y todo lo que él hizo,
pero manifestado en lo postrero tiempo por amor de vosotros y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. También porque estoy en Cristo, soy miembro de un linaje escogido. Primero de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, si estás en Cristo conmigo, somos miembros de un linaje escogido, miembro de un sacerdocio real, miembro de una nación santa y miembro de un pueblo especial de Dios. Además, si estás en Cristo, sos un extranjero y peregrino en este mundo actual. Primero de Pedro 2:11 dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Por qué? Porque somos así extranjeros y peregrinos en este mundo actual. También porque estoy en Cristo, soy libre para vivir como siervo de Dios. Parece contradictorio, ¿no? Dice así en 1 de Pedro 2:16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Son libres, libertados, librados de la esclavitud del pecado para ahora servir a Dios y a otros. También, porque estoy en Cristo, soy un administrador del don que Dios me dio para servir a otros. Esto habla aquí en 1 de Pedro 4:10 de los dones y verso 11 también. Dice, cada uno según el don que ha recibido, y esto es un don que Dios da por medio de su Espíritu Santo a cada uno de nosotros que estamos en Cristo. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Tenemos que ministrar el don, servir a otros con el don que Dios nos ha dado. También, en cuanto a este tema, el último, porque estoy en Cristo, soy uno establecido en la verdad que he recibido. Segundo de Pedro 1:12 dice, por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. El apóstol Pedro, siendo inspirado por el Espíritu Santo de Dios, escribió Segunda de Pedro poco tiempo antes de su muerte. Él estaba anticipando que pronto le iban a quitar la vida por predicar el Evangelio de Jesucristo. Y él dijo, mientras tanto, no iba a dejar de recordar a los lectores de estas cosas, lo que él escribió en esa epístola. Y dice, aunque vosotros las sepáis, y lo hago para que puedan estar confirmados en la verdad presente. Muy bien, porque estoy en Cristo, he sido conocido y elegido por Dios. Primero de Pedro 1:1 y 2 dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Es llamativo como él describe a nosotros, los creyentes, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo. Dice, elegidos según la presencia de Dios, su conocimiento, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, la salvación que ha venido por medio de Cristo. También porque estoy en Cristo, verso 3 dice que he sido renacido para una esperanza viva.
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. También, porque estoy en Cristo, he sido rescatado de la vanidad y la vana manera de vivir por la sangre preciosa de Cristo. Primero de Pedro 1, 17 a 19 dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra manera de vivir, vana manera de vivir, perdón, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. También porque estoy en Cristo he sido renacido por la palabra de Dios. Primero de Pedro 1, versículo 23 a 25 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Porque estoy en Cristo y yo he sido llamado de las tinieblas a la luz admirable de Dios. Primero de Pedro 2:9 dice otra vez, lo leímos antes, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. También porque estoy en Cristo, he sido hecho uno con el pueblo de Dios. Dice Primero de Pedro 2:10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo, esto antes de conocer a Cristo, no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. También he sido llamado a padecer injustamente como Jesucristo. Esto es tan llamativo y va en contra de mucho de lo que se predica hoy en iglesias en cuanto a los sufrimientos. Dice acá en 1 de Pedro 2, voy a leer 21, 22 y 23. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros o por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y es llamativo que dice en 21, fuisteis llamados para esto, para padecer injustamente y para aceptarlo como Cristo. Entendiendo que este mundo no es nuestro hogar, recuerden que somos extranjeros y peregrinos. Y si este mundo odió a Cristo y aborreció a Él, lo va a aborrecer a nosotros. Y la sociedad actual, compuesta de personas que no conocen e ignoran a Dios y odian a Dios, odian a los seguidores de Jesucristo también. Y no es que debemos ir buscando peleas y polémica con todo el mundo. No, eso nos vendrá al vivir para el Señor Jesucristo. En tu trabajo, como hijo de Dios, deseas hacer todo lo que haces para el Señor y no para con los hombres, entonces haces el mejor trabajo que puedas. Pero los compañeros, a ellos no les gusta eso,
porque ellos prefieren no trabajar tanto y vos estás ahí mostrando cómo uno debería trabajar. Entonces comienzan a hacerte problemas porque vos querés vivir para el Señor. Y esto ocurre en la familia. Cuando uno quiere buscar agradar a Dios con su vida y en lugar de participar en todo lo que la familia quisiera, las fiestas, los sábados o los domingos, de repente vos querés estar con la familia espiritual de la iglesia y vendrá persecución. Cuando tomas la postura de vivir hoy día en nuestra sociedad sobre la verdad de la palabra de Dios, y la verdad que comienza desde el principio enseñando que Dios creó a todo en contraste y en oposición a lo que es el evolucionismo, y que creó al hombre y a la mujer en contraste y oposición a lo que es todo este tema de género y transgéneros hoy día. Y que creó que el matrimonio sea entre un hombre y una mujer de por vida, no dos hombres o dos mujeres. Estas verdades de la palabra de Dios nos, al seguir a Jesucristo, van a causar que nos van a oponer y vamos a estar sufriendo. Ahora, no es que odiamos a las personas que viven en pecado, al contrario, debemos amarlo como Dios los ama. Él entregó a su propio Hijo para que sean salvos, todos seamos salvos. Él dio su vida. Nosotros debemos considerar a estas personas no como enemigos, sino a personas que todavía no conocen a Cristo y a quienes debemos ayudar a conocer y confiar en Jesucristo y seguirlo. Continuamos, llamados a padecer injustamente y sanados espiritualmente por las heridas de Jesucristo. Primero de Pedro 2:24 dice, hablando de Jesús, quien llevó él mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. También, porque esto en Cristo he sido llamado para heredar bendición al bendecir a otros. Ahora, al sufrir, al padecer estas injusticias en nuestro mundo, por vivir para el Señor Jesucristo, esto es como deberíamos comportarnos. Dice, finalmente, sed todo de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino, por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Y también porque estamos en Cristo, hemos sido llevados a Dios por los sufrimientos y muerte de Jesucristo. Primero de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. También porque estoy en Cristo he sido llamado a la eterna gloria de Jesucristo, después de padecer por él. Dice capítulo 5, versículo 10 de 1 de Pedro, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo en comparación con lo que es la eternidad, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pero vamos a sufrir, vamos a padecer al seguir a Jesucristo. Ahora, pasando a 2 de Pedro 1, esto es llamativo. He sido dado toda la cosa que pertenecen a la vida y a la piedad. 2 de Pedro 2 1, versículo 3, y vamos a ver versos 3 y 4. Dice, como toda la cosa que pertenecen a la vida y a la piedad
nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Voy a seguir con versículo 4. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, dice, poniendo toda diligencia por esto mismo, de que hemos recibido o hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina, que tenemos todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad. Por esto mismo, ponen toda diligencia para añadir a vuestra fe virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, a la paciencia, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. Ahora, porque estoy en Cristo, he sido dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. He sido llamado por la gloria y la excelencia de Dios, también en ese versículo. He sido dado las preciosas y grandísimas promesas de Dios, hecho participante de su naturaleza divina. Y vamos a pasar al verso 9. He sido purificado de mis antiguos pecados. Yo terminé de citar verso 7. Voy a leer 8 y 9. Dice, porque si estas cosas están en vosotros, esto de virtud o excelencia moral, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado de la purificación de sus antiguos pecados. Porque estamos en Cristo, tenemos esa purificación de nuestros antiguos pecados. Déjenme ver 6 realidades más con ustedes. Primeramente, porque estoy en Cristo, estoy siendo guardado para una salvación completa que será manifestada. Completa cuando Cristo venga. Dice así, que sois, 1 de Pedro 1:5, que sois guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La salvación completa se refiere a cuando estamos en la presencia de Cristo, y ya la presencia del pecado ya no está. Pero todavía luchamos con esto. También porque estoy en Cristo, estoy siendo edificado con mi familia espiritual como casa espiritual y sacerdocio santo. Ya hemos leído 1 de Pedro 2:5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificado como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y porque estoy en Cristo, yo seré primero bienaventurado por sufrir por la justicia de Dios. 1 de Pedro 3:14 dice, más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. También yo seré exaltado por humillarme delante de Dios. 1 de Pedro 5:6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Porque esto en Cristo seré perfeccionado, afirmado, fortalecido y establecido después de sufrir por Cristo. 1 de Pedro 5:10 dice, más del Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Todo porque estoy en Cristo. Y por último, porque estoy en Cristo, seré librado
de las tentaciones. Segundo de Pedro 2:9 dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. ¿Estás en Cristo? ¿Has sido hecho participante de la naturaleza divina? ¿Has recibido toda la cosa que pertenecen a la vida y la piedad? Si estás en Cristo, lo has recibido. Debes aprovecharte de estos recursos. Su palabra, su Espíritu Santo en nuestras vidas. De vivir en dependencia de Él y a la vez en diligencia, en obediencia a lo que su palabra dice. Oh, amigo, si no estás en Cristo, te ruego que consideres, entiendas tu estado, que te arrepientas, te conviertas a Cristo. Y si estás en Cristo, que aproveches de estas realidades tan hermosas en nuestras vidas. Que Dios te llene de paz y gozo en el creer.